Supongo que la mayoría sabéis esto, que me llamo Carlos García Portal, que en internet casi todo el mundo me llama Charlie Siniwan y que, ojo a esto, llevo casi 13 años ya dando la vuelta al mundo en moto por etapas. Hoy empieza aquí la etapa 20. Que realmente empieza en Guatemala. Lo que pasa es que estoy en playas de Tijuana, es decir, a 4.000 kilómetros de Guatemala, porque he venido a por esta moto, que es mi BMW F800 GS, que ya viajé con ella hace unos años, y que he venido aquí a transformarla en algo lo más endurero posible. No es de enduro, obviamente, porque sigue siendo una maxi trail, pero lo más adecuada posible para meterme por lo que más me gusta, que es berenjenales. Dicho todo esto, vamos muy deprisa hacia Guatemala. Este capítulo sí o sí tiene que terminar en Guatemala, salvo que pase algo por el camino. ¿Pero y por dónde lo pierdes? Que no creo. Os voy a ir enseñando la moto, los cambios que le hemos hecho, las pruebas que hemos hecho ya, y por el camino vamos a ir probándola. Hay cosas que todavía no estoy muy convencido. Lleva muchísimo peso atrás, lleva una horquilla delantera que ahora veréis. Hay que probarla. De hecho, quiero hacer un poco de off-road breve, porque en el camino tendría algunos sitios amigos donde poder hacer ajustes. Y ya está, dentro cabecera. Sonido de GS800 con tu barraco. Pues vámonos, ¿no? Bien, bueno, lo primero que voy a hacer es legalizar la moto, que estamos en Baja California, que es zona franca, ya lo expliqué en el capítulo anterior. Y para poder salir de Baja California, esta moto está también aquí sin papeles porque es zona libre, zona franca, pero para salir de aquí necesito hacer una importación temporal. La verdad es que lo podría hacer en La Paz o lo puedo hacer aquí, pero es que a estas alturas del día todavía no sé si me voy por Baja California o me voy por Sonora, porque hay pros y contras. Salgo de Tijuana dirección Centroamérica, con el objetivo de que este capítulo termine en Guatemala, para retomar la serie donde la dejamos, camino del Salvador. Tengo muchos kilómetros, entonces voy a tener que conducir de noche algún día, si no me quiero demorar. Pero por el camino, por los más de 4.000 kilómetros que me toca atravesar en México, mostraros cómo ha quedado la moto, a la vez que la pruebo. Y para eso, para atravesar México, tengo dos posibilidades. La opción más rápida es bajar por Sonora y Sinaloa, pero si la moto da algún problema, tengo menos contactos y depende dónde me pasara, podría ser un problema. Bueno, Sonora está un poco feo, entonces por Baja puedo conducir más tranquilo de noche que por Sonora. La otra opción es bajar por Baja California, donde puedo probar la moto más en mi terreno y donde si pasa algo tengo como resolverlo fácilmente, pero es algo más larga y sobre todo más lenta. Lo malo de la Baja es que tengo que coger un ferry que me cruce desde La Paz hasta Mazatlán, pero ahora tomo la decisión. Lo que tengo claro es que cuando me adentre en Centroamérica quiero que la moto esté lo más testada posible. Que por otro lado estaría bien, y yo creo que va a ser lo más oportuno para probar la moto un poco por Baja. Y nada, lo primero que observaréis de diferencia es el pantallote. He instalado una tableta Android para sustituir al navegador de toda la vida. Esta tableta además se maneja con esta botonera, que todavía no controlo nada, la verdad. No estoy seguro de que la botonera sea lo más práctico del mundo ni que la tableta sea la mejor del mundo. Todo eso ya os diré cuando la haya probado bien. Pero el sistema creo que me encanta. Entonces, aunque quiero avanzar rápido y quiero llegar cuanto antes a Guatemala para seguir con la serie y grabar ya bien y todo, pero quizá lo más sensato es hacer una prueba de la moto en Baja California, porque insisto, hay muchos cambios que ahora os voy a contar. El cambio de moto, el esfuerzo que ha sido económico y en tiempo mío y de más gente, era para, bueno, principalmente, como ya sabéis, bajar de peso en la moto y mejorar en off-road. Es decir,
algo así como twin-trailizarla, hacerla algo parecido a la de Isaac Feliu, que estuve probando hace unos meses, ya lo visteis. Esa moto está preparada para competir, es una 800 igual que esta, y esta está preparada para viajar. Le tengo que dar infinitas gracias a Isaac por la idea, y además mandarle un abrazo muy fuerte, que como creo que sabéis, se está recuperando afortunadamente ya en su casa de un accidente muy grave en el Dakar. Fuerza Isaac, él es muy crack y va a salir adelante, pero está siendo un gran esfuerzo y un trabajazo por su parte y el de su familia y el de sus amigos. Todo va a salir bien, ya lo sabéis. Hay que probarlo todo bien antes de meternos ahí en El Salvador y en Honduras, Nicaragua sobre todo, que ya empezamos a estar muy lejos de concesionarios y todas esas cosas. Pero bueno, salimos de Tijuana. Bueno, la transformación de la moto, como también creo que bien sabéis, se ha hecho en Tijuana, que es donde estaba la moto. En Baja GS Service Garage, que es de mis amigos Marco y Pedro. Y era también esencial que lo hiciera gente de confianza, porque ha sido un trabajo muy meticuloso, muy manual. ¿Estás satisfecho del trabajo, no? Bastante satisfecho, Charlie. Estuvo entretenido el reto. Creo que nos divertimos todos, ¿no? Aquí colaborando contigo. Ya está. ¡Hala! Moto terminada. Acabado de legalizar los papeles de la moto. Tengo 13 días nada más para abandonar el país. En principio no hay problema, obvio, pero ojito con eso. Entonces lo primero que hemos hecho ha sido meterla a radiar y hemos cortado todo lo que son las estriberas donde van los reposapiés del acompañante, que no hay acompañante. La pantalla también ha habido que cortarla ligeramente con la radial, y luego hemos quitado el caballete central. Otra cosa que he hecho ha sido sustituir el tubo de escape por otro que es un poquito más ligero y da un poco más de prestaciones. Y suena un poco más macarra, también es verdad. Y ahora pues vamos a bajar la Rumorosa, obviamente con muchísima precaución. El asfalto está frío, la moto lleva unos neumáticos de tacos desgastados. Otro tema importante era proteger la moto lo máximo posible con el menos peso posible, porque obviamente la moto se me va a seguir cayendo. Yo espero que menos que la 850 por 1000 razones, pero se va a caer igual, porque los berenjenales, las motos se caen. Entonces he minimizado metiendo barras de laterales, solo las de abajo, y el cubrecárter bastante potente. Todo de la marca Outback, que es una empresa canadiense que me ha mandado todo. Y de esta misma marca Outback he metido la estructura de las maletas para las maletas Mosco, que también es un peso más, y una parrilla de atrás, pues para llevar el petate y sobre todo para poder llevar el palo de atrás de la cámara de atrás. Rígido, firme. Es decir, he minimizado al máximo. Es un buen momento para ver qué tal va, ¿no? También he cambiado el piñón de ataque, le he bajado un diente. Esto hace que en bajas la moto vaya mejor y en altas pues un poco peor. Tengo claro que esta transformación de moto pasa porque voy a perder en asfalto y voy a viajar más despacio en asfalto para mejorar en campo. Hombre, yo con esta moto, antes de tocarla, rozaba las maletas de aluminio con neumático de taco. Bueno, he decidido que me voy por Baja California. Desde luego, quizá lo peor es más que la velocidad, es el consumo de gasolina, que ha subido. No lo cuelgué. Y ahora aquí. Esta moto además no tiene mucho depósito, tiene 16 litros, entonces la autonomía se ha reducido más todavía. Apriete. Ahí. Para eso lo que he hecho es, en lugar de llevar bidones como llevaba antes, que también eran muy aparatosos y que casi nunca se usan, que esa es otra, he comprado una bolsa de gasolina de tela. 4 litros y medio llevo aquí. Eso hace que cuando me enfrente a un tramo sospechoso, pues le meto ahí unos litros, y cuando no, que es la mayoría de las veces, pues guardas la bolsa de tela, menos peso, menos volumen, minimizar. La cosa es minimizar en el motociclismo y en la vida. Buenas noches. Pues mi equipaje. ¿Y desde cuándo andas viajando? 13 años. I look the other way. I don't see how it's got to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. Ooh, lie. ¿13 años? Sí. ¿Es de aquí, nacionalidad mexicana? No, soy español.
Si la placa es española también. Gracias, muy amable. Queda un poco de flipado, ¿no? ¿Cuánto llevo estoy viajando? 13 años. Pero oye, si es verdad, pues es verdad, ¿no? Otra cosa que he hecho es quitar los faros auxiliares, que fueron un regalo de mi amigo Máximo en Miami, y los he quitado pues por peso y por volumen también. Y lo que he hecho es poner un faro LED bastante potente, que creo que va a ser suficiente, o espero. Otra de las cosas que he cambiado de la moto, muy importante por cierto, es la iluminación, porque esta moto, el foco original, pues no alumbra un carajo. Ilumina espectacular, y si le pongo las largas, ya ni te cuento. Ahí está, San Felipe. Ahora bien, para que esta moto mejorara en campo de verdad había que cambiar las suspensiones a algo bastante radical, y delante hemos metido una suspensión de moto de enduro con unos muelles reforzados para el peso de esta moto, pero con una llanta delantera de 21 tubelizada para no tener que llevar cámaras, y con una sola pinza de freno y un solo disco. Esto obviamente hace que la moto frene menos. Además de que al no tener el sensor del disco de freno del ABS, he perdido ABS y control de tracción. Llevamos como 85 kilómetros. Voy todo el rato, 120, 130, no más. Conclusión, que toca ir despacio y asimilar que esta moto no es para ir deprisa en carretera, sino es para ir deprisa en campo, que es donde hay que mejorar. Seguimos. A 240 kilómetros hasta Guerrero Negro. Bien, en cuanto a la parte trasera de la moto, hemos puesto una llanta de 18 en lugar de 17, que hace que la moto suba un poquito más, también tubelizada en Twin Trail, para no llevar, insisto, cámaras. La llanta de 18 también hace que la moto sea un poco más ágil, igual que la llanta de 21 frente a la de 19 hace que la moto sea un poco más ágil off-road. Y por último queda la suspensión trasera, que ya recibí en su momento un amortiguador TFX, que es una marca holandesa, que me lo han hecho a medida, pensando en mi peso, y que ahora hay que ajustarlo. El de detrás, el de delante, con peso, sin peso. Obviamente, pues en este tipo de uso que le doy yo a la moto, que es muy extraño, que es ir con 70 kilos, supongo que algo he bajado, pues 70 kilos de carga, meterse por berenjenales. So what we're doing for this bike is a heavy spring that's going to absorb and basically be able to help Charlie carry a huge load of luggage while also making it convertible, take the luggage off, change some settings, and he can ride more aggressive off-road. Pues al final el equilibrio es complicado en todo. El ajuste de las suspensiones es diferente y un poco complejo. Try this one more time and see if you like it. Yeah, we'll keep like this. Okay. Hemos hecho muchas pruebas en circuito con mi amigo Scotty y todavía falta configurarla bien y entenderla bien. ¡Vámonos! Bueno, vamos a hacer una última prueba. Entonces esta es la transformación de la 800 en esta cosa rara. La hemos twin trailizado. ¿Qué tal? Could you follow me? Yeah, I got it. I got it good. I can follow.
Insisto, muchas gracias a Isaac por la idea, muchas gracias a todo el equipo de Twin Trail que me han ayudado mucho en todo el proceso, y muchísimas gracias a Baja GS Service Garage, a Pedro y a Marco, que son los que la han materializado, han hecho el trabajo final de adaptarla. Y creo que esto es todo lo que le he hecho a la moto. Que no sé si he conseguido lo que buscaba, que es la moto definitiva, pero creo que se acerca. De momento vamos a probarla hasta Panamá y ahí decido si sigo con esta o ya veremos qué hacemos. Seguimos, nos quedan 40 o 50 a Guerrero Negro. Y luego yo creo que voy a conducir de noche un rato. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y mañana quiero hacer un trozo por off-road y llegar por la noche a La Paz. Y eso supone avanzar hoy y madrugar mañana. Sin embargo, parece que el guionista quiere estar presente desde el primer capítulo de esta nueva temporada, y a la mínima que percibe que hago planes, decide llevarme por su propio camino. Bueno, estoy en San Ignacio y hoy iba a hacer un trozo de terracería, o sea, de off-road para probar la moto, pero esta mañana he perdido el móvil. Y llevo 1 hora o 2 horas casi ya intentando a ver si lo recuperaba. No sé por qué no estaba conectado el Find My iPhone ese. Y bueno, como estoy en un pueblo, pues preguntando a gente y intentando averiguar si lo podía buscar de alguna forma. Total, que se me ha jodido el día porque es una herramienta de trabajo importante y la necesito. Así que ya no estoy como va. Y porque si no, no llego. Tengo un ferry el martes y tengo que estar hoy en La Paz, así que ya he perdido mucho tiempo como para hacer off-road, así que la moto en off-road la vamos a tener que probar otro día diferente, que no va a ser hoy. Es lo que hay, circunstancias, guionista, por algo será. Pues sí, por algo es, aunque ya os adelanto que si es por lo que creo... Bueno, voy de mal rollo porque he perdido el... Es todo un poco enrevesado. He perdido el móvil. Que empiece la fiesta. Y como siempre pasa, pues es una jodienda, la verdad. Vaya temporada nos espera. Podría ser que haya... ¿Que haya pinchado? No. Uy, van muy bajas. Sí que he pinchado, esto está pinchada. Llevaba años sin pinchar, la 850 no pinchaba nunca. Y esta, mira, primer día ya pinchada. ¿Por qué será? O sea, llevo... ¿Cuánto llevo? Casi 2 años y medio con la 850 GS, con Motorracus, 0 pinchazos. 0. Primeros 1000 kilómetros y he pinchado. O sea, no tiene nada de aire, obviamente, pero no encuentro. Llevo media hora buscando el pinchazo y no lo encuentro. O ha fallado el ring, llanta, ya no sé en qué idioma hablo. Esto que está tubelizado, no sé, ya me he vuelto loco, ya no... O sea, pinchazo no tiene. Y la llanta está perfecta. Le voy a poner aire a ver qué pasa, pero creo que no va. No sé,
ha agarrado aire, o sea, ha pillado aire, pero... Bueno, vámonos, ha pillado algo de aire. Es muy raro, porque no tiene pinchazo, ha perdido todo el aire. Nada, ya está en el suelo otra vez. Estamos jodidos, voy a ver si encuentro una sombra, pero claro, encontrar una sombra... Estamos jodidos porque no hay cobertura. Y esta mañana he perdido el teléfono y por tanto el satélite estaba conectado a ese teléfono. Bueno, pues esto es lo que tiene, ¿no? A ver. Sí. Pierde todo el aire. Pero ¿y por dónde lo pierdes?